programa Pan Sazonado. Yo soy Jenny Gómez y hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Vamos a estar hablando de algunos atributos de Dios. Acompáñenme a ver esta reflexión que lleva por título El cerdo vestido de oveja. Hubo un cerdo que se disfrazó de oveja y pasó a estar en el redil con las ovejas. Él enseñaba malos modales a las verdaderas ovejas dentro del redil, y algunas estaban empezando a actuar como él. Su vocabulario soez era notorio, su falta de atención y no obedecimiento, pero cuando el pastor llamaba a sus ovejas o escuchaban su voz, ellas lo seguían. Pero al cerdo disfrazado le costaba entender lo que el pastor quería decir. El pastor sabía que esa oveja realmente no era una oveja, pero quiso experimentar al hacerle creer que estaba siendo engañado. Sabía que si solo les decía a las ovejas que ese no era una oveja, ellas no lo iban a creer. Por eso debía tener la sabiduría para enseñarles de manera más categórica lo que él sí sabía. En cierta ocasión, el pastor las llevó intencionalmente al río, pero para llegar a ese lugar había que pasar un gran fango, que hasta gusanos afloraban, por lo que el pastor iba adelante y puso una tabla plana muy larga y cada oveja entraba a la tabla. Cuando se enlodaban las patitas, algunas de ellas se sacudían hasta preocupadas de ello, y cuando le tocó pasar al cerdo vestido de oveja, se emocionó tanto que ni siquiera subió a la tabla, sino que se tiró al fango y no quiso salir de allí. Se revolcaba en aquellas sucias y fétidas aguas lodosas. Las demás ovejas estaban tristes y querían hacer algo por él, y ellas esperaban que el pastor lo sacara de allí, así como cuando una de ellas era traída o rescatada por el pastor cuando una de ellas se extraviaba. Pero el pastor pudo confirmar su sospecha y acarició a sus ovejas al otro lado del río y les dijo: «No teman, pequeñas, yo voy siempre delante de ustedes, y ustedes me siguen porque oyen mi voz y obedecen y pasan por donde yo voy». Algunas ovejas que habían sido mal orientadas por el cerdo vestido de oveja le gritaban: «Ven, ven, no te quedes allí». Pero el pastor les dijo: «No hay forma que él quiera venir. Déjenlo en su lugar al que pertenece». Una oveja que se había vuelto malcriada le dijo al pastor: «Pero pastor, no sea usted así, trate de hacer algo al menos». El pastor le vio los ojos a dicha oveja y le dijo: «Este cerdo pensaba que me engañaba por su vestimenta, pero yo le conocí desde el principio. Yo quería que quedara constancia a él mismo y a todos ustedes que supieran que era un cerdo sin valor, y ustedes no quedarán tristes y me juzgarán mal. Ustedes ven la piel de afuera y yo veo sus corazones y actitudes». Si una persona se propone engañar a alguien, posiblemente la logre engañar. Pero a Dios nadie, ninguna persona podemos engañar a Dios, nadie. Este cerdito pensó que iba a poder engañar al pastor. Las ovejas fueron engañadas, pero el pastor siempre supo que este cerdo se había disfrazado de oveja. Fue puesto a prueba cuando empezaron a ir caminando por ahí, cuando lo sacó a pasear el pastor, que iban por un río, y al ver el cerdo, este fango sucio y maloliento, se echó un brinco este cerdo y empezó a estar allí dentro. El cerdo tenía esa tendencia a meterse al lodo, a estar ahí nadando en el lodo maloliento, pero las ovejas no. Las ovejas tenían tanto cuidado en no ensuciarse. Y ahí fue descubierto este cerdo, que no era una oveja. Como le dije hace un momento, nosotros podemos engañar a todas las personas, pero dice la Escritura que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Su palabra, la palabra de Dios, nos enseña que Jesucristo nos conoce perfectamente. Dice su palabra que nosotros estamos desnudos y al descubierto delante de la presencia de Dios. No hay nada que se pueda ocultar delante de la presencia de Dios. Aunque nos escondamos debajo de las piedras, ahí está el Señor. Allí sabe Dios dónde nos escondemos. Si nos vamos a las alturas, también el Señor ahí nos ve. El Señor Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso, llena todo
todo el universo. No hay ningún lugar, ningún espacio donde el Señor no sepa de lo que está sucediendo. Quiero hablar en estos momentos de algunos ejemplos de la omnipresencia de Dios. ¿Qué es la omnipresencia de Dios? Es que Dios está en todas partes. Aunque nosotros no podamos ver a Dios cara a cara, la omnipresencia de Dios confirma que Dios nos observa, que observa continuamente a toda la humanidad. Adán y Eva trataron de esconderse delante de la presencia de Jehová. Acuérdese usted de esta escena. Se trataron de esconder delante de Jehová cuando habían pecado delante de Dios, cuando desobedecieron. Se empezaron a esconder, dice la Escritura en Génesis 3:89, que se escondieron tras los árboles del huerto. Cuando desobedecieron, Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos. Esto significa que ellos en el huerto andaban desnudos, pero dice la Escritura que sus ojos fueron abiertos y ellos tuvieron mucha vergüenza porque se dieron cuenta que estaban desnudos y hicieron unos delantales de hojas de higuera, porque tenían miedo, estaban avergonzados porque habían desobedecido. Entonces ellos pensaron que ellos, si se escondían entre los árboles, Jehová Dios no los iba a ver. Sin embargo, Dios los estaba viendo. Esto lo podemos ver en Génesis 3:89. El profeta Jonás intentó huir de la presencia de Dios. Jehová le dio una encomienda a Jonás. Le dijo: ve al pueblo de Nínive porque necesito que este pueblo sea salvo. Y como este pueblo era tan malo, el profeta Jonás se resistía a ir a predicar. Tan es así que se fue a un lugar llamado Tarsis para esconderse, para huir de la presencia de Dios. Pero usted y yo sabemos que nadie nos podemos esconder de la presencia de Dios. Quizás de las personas sí, pero de la presencia de Dios no nos podemos esconder. En reverente admiración, David reconoció, ahí en el Salmo 139, versículos 7 al 18, David reconoció: ¿a dónde iré? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Hace unas preguntas aquí muy importantes. El rey David sabía que no hay ningún lugar donde podamos huir. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? En toda la creación no existe ningún lugar para escondernos de Dios. Quizás suene muy retórico, pero es cierto. No hay ningún lugar donde Jesucristo no lo llene todo. En Salmo capítulo 139, versículos 7 al 18, voy a leer este pasaje que es muy importante. Continuando esta lectura del rey David, a partir del versículo 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera en los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. El versículo 11, si dijera ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. El versículo 14 dice: te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. ¿Qué le parece esta porción de la Biblia? Maravillosa. Bien, vamos a un brevísimo corte y regresamos a su programa Pan Sazonado. Qué bueno que sigue con nosotros en su programa Pan Sazonado. Continuamos con este tema, los atributos de Dios.
Acompáñame a ver esta reflexión que lleva por título Probemos con todas nuestras fuerzas. Probemos con todas nuestras fuerzas. Un padre andaba construyendo una casa y le pidió a su hijo que le ayudara. «Hijo, tráeme aquellas piedras grandes para que yo pueda seguir edificando», le dijo. El hijo fue a cumplir con lo ordenado por su padre. Intentó levantar las piedras, pero no pudo con ninguna. Volvió a donde estaba el padre y le informó de que no podía con aquellas piedras. El padre le insistió, diciéndole: «Hijo, prueba con todas tus fuerzas y verás que sí puedes». «Padre, ya lo he intentado, lo hice con todas mis ganas y no pude», respondió el muchacho. «Inténtalo otra vez», insistió el padre, «pero hazlo con todas tus fuerzas». El hijo, obediente, volvió al lugar donde se hallaban las piedras y probó con una, pero no pudo. Probó con otra y sucedió lo mismo. Regresó y le dijo al padre lo que había sucedido. «Padre», dijo con lágrimas en los ojos, «probé con todas mis fuerzas y no pude levantarlas. Lo siento, no puedo». «Hijo», respondió el padre, «yo te dije que probaras con todas tus fuerzas. ¿Por qué no me has pedido que te ayude?». Frecuentemente nos pasa esto a todos nosotros. Creo que en algún momento de la vida nos ha pasado esto. Frente a los desafíos de la vida, frente a las tareas cotidianas que tenemos. En algún momento decimos que no podemos, pero el Señor nos insiste, dice la Escritura que Él está con nosotros como poderoso gigante. Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor insiste diciéndonos que probemos con todas nuestras fuerzas, que insistamos que son las nuestras, que son nuestras fuerzas más las fuerzas de Dios. Pero nunca, a veces nos cansamos en situaciones difíciles, adversas que hemos pasado porque luchamos con nuestras propias fuerzas y no pedimos la ayuda de Dios, no solicitamos su ayuda. Si solicitáramos la ayuda de Dios, en algún momento Él viene y nos auxilia. Por eso a veces nos cansamos, estamos exhaustos, porque solamente queremos nosotros llevar las cargas. Cuando dice la Escritura: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Entonces es necesario que tú y yo pidamos fuerzas a Dios, porque Dios es poderoso. En Proverbios capítulo 3, versículo 5, dice la Escritura: fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y más adelante dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, porque nada hay imposible para Él, nada hay imposible para Dios. Entonces es necesario que tú y yo, si tenemos alguna necesidad, si estamos pasando algún problema, es necesario que le entreguemos al Señor Jesucristo todas nuestras cargas y nos fiemos del Señor con todo nuestro corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Aún tú digas: bueno, es que yo soy muy inteligente, soy muy sabio. No, la Escritura nos enseña que debemos de depositar toda nuestra confianza y toda nuestra esperanza en Dios para que encontremos el oportuno socorro. Omnipotente viene del latín omni, que significa todo, y potente significa poder. Y cuando se aplica la palabra a Dios, significa que Él es todopoderoso. Él es todopoderoso. El poder de Dios, que está limitado, el poder de Dios no es limitado. De ninguna manera el poder de Dios es limitado. Dios potencialmente puede hacer todo lo que quiera, por tanto hace todo lo que se ha propuesto hacer. Pero Él lo hace todo lo que puede. La idea de la omnipotencia de Dios se expresa en el nombre del Shaddai. Shaddai significa el Todopoderoso. La Biblia se refiere a Dios como Todopoderoso. 66 veces en la Biblia vemos la palabra Todopoderoso,
y se utiliza exclusivamente por Dios, nunca de otra persona o de otra cosa. En Lucas capítulo 1, versículo 37, vemos en la escritura que dice, porque nada hay imposible para Dios. Y qué maravilloso saber esto, que nada hay imposible para Dios. ¿Cuál es tu situación en estos momentos? ¿Es una enfermedad grave? ¿Es una enfermedad terminal? ¿Es una situación financiera? ¿Qué situación estás viviendo en estos momentos? Porque la palabra de Dios nos enseña, porque nada hay imposible para Dios. Si tú te acercas a Él con fe creyendo y le pides al Señor que te ayude, seguramente Él te ayudará. En Jeremías capítulo 32, versículo 17 dice la escritura, oh Señor Jehová, he aquí tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. Una vez más la palabra nos confirma que no hay nada imposible, no hay nada difícil para Dios. Tú puedes decir en estos momentos, es que yo tengo una situación muy difícil. Dice la escritura, porque no hay nada imposible para Dios. Quizás hay cosas imposibles para ti, pero para Dios no hay nada difícil. Acércate a Él, que Él te puede ayudar. En Mateo capítulo 19, versículo 26 vemos, dice la escritura, y mirando Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. ¿Qué le parece esta palabra? Para los hombres todo es imposible. Todo esto es imposible. O muchas cosas pueden ser imposibles. Mas para Dios todo es posible. Una vez más la palabra nos confirma, hay situaciones que el ser humano, que vamos a tener situaciones difíciles, imposibles de realizar, imposibles de llevar. Pero dice la escritura que para Dios todo es posible. Si tú te acercas al Señor con fe, creyendo, y le expones tu necesidad, tu problema, y crees con todo tu corazón, el Señor te puede ayudar, porque el Señor es omnipotente. Que dijimos la palabra omnipotente es Dios Todopoderoso, el Shaddai. Él es nuestro Shaddai, el Todopoderoso. Bien, vamos a un breve corte y continuamos y regresamos con este precioso tema, los atributos de Dios. Regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Pan Sazonado, y qué bueno que sigue con nosotros con este maravilloso tema, los atributos de Dios. También le invitamos a que nos siga a través de nuestras redes sociales, a través de www.veracidadchannel.com. Van a estar apareciendo también aquí en la pantalla para que usted siga con nosotros. Bien, acompáñenos a ver esta parábola del hijo pródigo. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí padezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a los siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano,
y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido. Se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. La parábola del hijo pródigo nos enseña que así es el amor de Dios como este padre. Aunque su hijo fue un ingrato y pidió su herencia, lo despilfarró todo, vivió una vida perdida. Fue una vida muy perdida. Dice la Escritura que hubo un momento que se le gastó todo, se acabó todo su dinero, y dice la Escritura que volvió en sí este joven, volvió en sí y miró al cielo y dijo: voy a regresar con mi padre y le voy a decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado uno de tus hijos. Trátame como el último de tus jornaleros. Cuando ya acabó con toda la herencia y empezó a trabajar cuidando cerdos, apacentando cerdos, vio su condición en la que se encontraba. Pero hay algo maravilloso que aquí volvió en sí. Hay muchas personas que conocieron un día a Jesucristo y deciden en algún momento ir ahora sí al mundo y vivir una vida perdida o alejarse de Dios totalmente. Quizás en ese momento la pasan muy bien, pero va a haber un momento que van a volver en sí y van a ver que todos los amigos o todos aquellos placeres momentáneos se acaban o se acabaron. Cuando usted reconoce, levanta su mirada al cielo y reconoce que necesita a Dios, porque se siente vacío, se siente solo como este hijo, regresa a Dios, y como Dios es un Padre misericordioso, dice la Escritura, lento para la ira y grande en misericordia, el Señor viene y lo perdona. Así es el amor de nuestro Señor Jesucristo. Aunque nosotros, dice la Escritura, seamos infieles, Dios permanece fiel. Ese es el amor de Dios, es un atributo de Él, de muchos atributos de Dios, es el amor de Dios. El amor de Dios, como dice la Escritura, el amor de Dios abarca a todas las personas. No hay ninguna persona que Dios no ame, porque dice la Escritura: porque yo no quiero la muerte del pecador, sino que éste proceda a un arrepentimiento. Esa es la palabra de Dios. No quiere que nadie se pierda, pero quiere que todos procedamos a un arrepentimiento. Esa es la voluntad de Dios. Vamos a ver una cita bíblica en 1 de Corintios, capítulo 13, versículo 4 al 8. ¿Qué nos dice la Escritura? Bueno, habla del amor de Dios. El amor de Dios, dice la Escritura, es sufrido. El amor de Dios es benigno. El amor de Dios es bueno. El amor de Dios no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán, las lenguas y la ciencia acabarán. Este es el amor de Dios. El amor de Dios son las características del amor de Dios. En Juan capítulo 3, versículo 16, una muestra más del amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios, que Jesucristo haya puesto su vida por nosotros. Nadie más tenía que estar en esa cruz. Usted y yo teníamos que haber estado en esa cruz. Sin embargo, Jesucristo tomó nuestro lugar. Dice la Escritura que había un acta de decretos que estaba en nuestra contra. Pero Jesucristo tomó esa acta de decretos y la clavó en la cruz del Calvario por amor a toda la humanidad, por amor a usted y por amor a mí. En Isaías capítulo 49, versículo 15 dice la Escritura: se olvidará, una pregunta muy importante aquí, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque se olvide ella, yo nunca me olvido
de ti. Hay muchos huérfanos por este mundo. Hay muchas personas que se sienten tristes, que se sienten vacías porque no sienten sus padres, su entorno, sus seres queridos no les han demostrado amor. Dice la Escritura que aunque tu padre, aunque tu madre se olvide de ti, yo nunca me olvidaré de ti, dice la Escritura. Y qué maravilloso saber esto, que aunque nuestro padre y nuestra madre nos dejen, aunque las personas nos rechacen, Jesucristo nos acepta, nos abraza. Jesucristo nos ama con todo nuestro corazón. Nunca se le olvide que Dios nos ama. Y Dios, estamos en los planes de Dios. Dice la Escritura que Dios tiene planes de bien para nosotros y no de mal. Dice la Escritura, con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. El amor de Dios es grande. El amor de Dios está al alcance de todas las personas que lo crean. Que crean que son amados. Que crean en Jesucristo que murió al tercer día y que está sentado a la diestra del Padre. Ese amor es para todos nosotros. No hay ninguna persona que diga, que pueda decir, yo no puedo ser amado. Dios te ama. Aún te sientas el peor de los pecadores, déjame decirte que Dios te ama. Arrepiéntete en este momento con todo tu corazón y acepta el amor del Señor. Bien, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Nos vemos el próximo programa. Este es su programa Pan Sazonado. Mi nombre es Jenny Gómez y me deseo que el Señor le bendiga y recuerde, todo lo que usted escuche, estas reflexiones, estos devocionales, si usted los practica, si practica la palabra de Dios, va a tener muchas victorias en su vida. Dios le bendiga.